charla que damos de la misericordia divina y es la última. Entonces quiero volver a decir las fuentes, ¿no? Para que ustedes puedan seguir profundizando en este tema, ¿no? Tan lindo, tan inagotable. La primera fuente que yo les compartí es el Evangelio, ¿no? Según San Lucas, el Evangelio de Lucas es llamado Evangelio de la Misericordia, ¿no? Por el énfasis que pone Lucas, ¿no? A este amor misericordioso. La segunda fuente que tomo, es una carta encíclica de San Juan Pablo II, llamada Dios rico en misericordia, Dios rico en misericordia, y en latín Dives in misericordia, una carta acerca de Dios Padre, ¿no es cierto? Escrita en 1980, hace tantos años. Y la tercera fuente es el conocido diario de Santa Faustina Kowalska, el diario entero, son 700 páginas, donde ella escribe, bueno, por obediencia, ¿no? Pero escribe acerca de todos sus diálogos, ¿no? Con el Señor. Riquísimo diario espiritual. Propiamente se llama Diario La Divina Misericordia en mi alma. Tanto este libro como la encíclica de Juan Pablo II, Dives y Misericordia, se encuentran en cualquier librería católica. Así que eso me deja tranquilo, ¿no? Si ustedes quieren profundizar, lo pueden hacer. Vamos a empezar por la primera fuente, ¿no? Como siempre, el Evangelio según San Lucas. Voy a leer un pasaje de Lucas capítulo 10, que es el buen samaritano. El buen samaritano. Después voy a decir una palabra sobre el buen samaritano. Dice así: se levantó un maestro de la ley y para ponerlo en apuros le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué lees en ella? Contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: tu respuesta es exacta, haz eso y vivirás. Pero él quiso dar el motivo de su pregunta y dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que lo despojaron de todo y se fueron después de haberlo molido a golpes, dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por el otro lado de la carretera y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar, lo vio, tomó el otro lado del camino y pasó de largo. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje, lo vio y se compadeció. Se le acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo puso en el mismo animal que él montaba, lo condujo a un hotel y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al hotelero diciéndole: cuídalo, lo que gastes de más yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces preguntó: según tu parecer, ¿cuál de estos tres se portó como prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Él contestó: el que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Esta palabra de Dios
está en sintonía con las enseñanzas de San Juan Pablo II, que decía la vez pasada, ¿no? Lo leímos, ese pasaje de su carta encíclica, decía, la misericordia no basta con esa mirada tan profunda y tan cierta, del corazón, que es muy válida, sino tiene que estar acompañada por la acción, ¿no? Por el compromiso concreto hacia eso que nos compadecemos, ¿no es cierto? Si no, nos quedaríamos solamente en la mirada, que es muy buena, pero no basta, hay que actuar. Entonces, este buen samaritano nos muestra cómo es el actuar, ¿no? Cómo es el compromiso con el prójimo, ¿no? Se hizo prójimo de esa persona malherida, se ocupó de él, se ocupó con mucho tiempo, con mucha delicadeza y también con su dinero, con todo. Y se quedó comprometido porque dijo, después voy a volver y si hace falta más, daré más dinero, etcétera. Entonces es un compromiso concreto, ¿no? La misericordia, un compromiso cotidiano y concreto con nuestro prójimo. Bueno, quería empezar con este pasaje de Lucas, capítulo 10, el Evangelio de la Misericordia, ¿no? San Lucas. Bueno, nuestra segunda fuente es la encíclica de Juan Pablo II, Dios rico en misericordia. Y antes de seguir con los últimos dos puntos que nos faltaban, quiero volver a un punto que ya hemos visto la vez pasada. Es el punto número 9 de la encíclica. Y hay un párrafo que se los quiero leer porque quiero decir unas palabras, ¿no? Dice así, María canta en su visita a su prima Isabel la misericordia de generación en generación. Nadie ha experimentado como la madre del crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor, el beso dado por la misericordia a la justicia, el beso dado por la misericordia a la justicia. Bueno, eso dice la carta. Y yo quería comentar algo, ¿no? Que nos quedamos charlando con Ale y con Teresita, con Tere Páez, ¿no? Nos mandamos unos WhatsApps sobre este beso de la misericordia a la justicia. Juan Pablo II siempre insiste mucho, ¿no? Que la misericordia y la justicia van juntas porque las dos vienen de Dios. Pero el amor, la misericordia, el amor es más profunda, es más profundo que la justicia. Pueden ir juntos, pero es más profundo el amor en Dios. Por eso también al mismo tiempo Jesús le va a decir a Faustina, lo más propio de Dios, Faustina, lo más propio es la misericordia, lo más propio de Dios. Entonces sí es de Dios la justicia, es muy importante la justicia, pero más profundo es el amor. Y hablando del amor de Dios, cuando Dios ama nuestra debilidad, la debilidad del ser humano, la debilidad de sus criaturas, ¿no es cierto? Nuestras debilidades, limitaciones, torpezas. Nos ama con un amor de misericordia. Ahí aparece, por decirlo así, el amor de misericordia en toda su luz, en todo su esplendor, cuando se encuentra con la debilidad del ser humano. Entonces, ¿cuál es el amor de misericordia? Ese amor que nos abraza en nuestras fragilidades, debilidades, límites, pobrezas, esas cosas que conocemos uno de uno mismo, ¿no es cierto? Ahí nos abraza Dios. Y yo pienso, ¿qué debilidad más grande que el pecado?
es nuestra debilidad máxima, nuestra torpeza más grande es el pecado. Bueno, ese es el abrazo más grande de la misericordia, cuando uno vuelve a Dios como el hijo pródigo, ¿no? Cuando uno se convierte, entonces ahí Dios lo abraza con amor de misericordia. Y una vez un profesor en teología, me acuerdo que nos dijo una frase que me llamó la atención. Dice, Dios nos ama con misericordia. Es más, dice, hasta en la misma creación de Dios hay un acto de misericordia. Cuando Dios nos crea de la nada, por puro amor. Si Dios era feliz, eternamente feliz, ¿cómo se le ocurrió a Dios crearnos? Por puro amor. Si Él es feliz en sí mismo eternamente, pero por sobreabundancia de amor nos creó. Y este profesor decía, ese amor es un amor de misericordia ya, porque el no ser nuestro, nuestra nada, es una forma de debilidad, es una forma de debilidad, de fragilidad, el no ser. Entonces Dios nos crea al ser, a la existencia, y eso ya es un acto de misericordia. Bueno, este amor de Dios, cuando es un amor que se encuentra con la debilidad de su criatura, es un amor misericordioso. Por eso en la cruz Jesús manifiesta su plena misericordia, porque está pagando nuestras deudas. Él vino a pagar nuestras deudas, a justificarnos frente a Dios, frente al Padre, y Él dio la vida por nosotros por pura misericordia, y de esa manera nos rescató. Por eso en la cruz se revela de una manera plena la misericordia de Dios. Y esta cruz se plenifica en el triunfo de la resurrección, porque Dios lo consoló a Jesús. ¿Y cuál fue el consuelo de Dios Padre a Jesús? La resurrección. Porque en la cruz Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y cómo lo consuela el Padre? Resucitándolo. Y lo resucitó y es el Señor para siempre. Les quería comentar ese punto, el punto 9. Ahora, en esta misma carta encíclica, vamos a ir a los dos últimos puntos. El 7, el punto 7, el apartado 7 dice, la misericordia de Dios en la misión de la iglesia. La misericordia de Dios en la misión de la iglesia. A la luz de las inquietudes del mundo contemporáneo, la iglesia, más que nunca, tiene que encarnar y proclamar la misericordia en la huella de la antigua y nueva alianza, especialmente de Cristo y sus apóstoles. La iglesia profesa la misericordia de Dios y la proclama. La profesa y la proclama. La iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia. El atributo más estupendo del Creador y del Redentor. Y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de la que es depositaria y dispensadora. Pienso en todo el pontificado del Papa Francisco, como él ejerció esto. Papa Francisco fue una iglesia que se acercó a los hombres y acercó a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador. Entonces Él nos enseñó cómo llevar la misericordia al mundo y cómo la iglesia es fiel a sí misma y fiel al Maestro cuando abre su corazón de misericordia, abre su corazón de misericordia y no se queda en las formas, en las puras normas, en las letras, muestra su corazón.
Ahí es fiel la Iglesia. Y eso fue un testigo el Papa Francisco. La Eucaristía nos acerca siempre a aquel amor que es más fuerte que la muerte. El sacramento de la reconciliación nos hace experimentar de manera singular la misericordia, es decir, el amor que es más fuerte que el pecado. El amor que es más fuerte que el pecado. La conversión a Dios es siempre fruto de este encuentro con el Padre rico en misericordia. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él, a Dios. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes ven así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a Él. La Iglesia sabe que solo por el camino de la misericordia podrá cumplir el programa planteado por el Concilio Vaticano II, en primer lugar, la unidad entre todos los cristianos. Bueno, la Iglesia contemporánea será fiel a sí misma si vive y muestra la misericordia. La Iglesia trata de practicar la misericordia. El hombre alcanza el amor misericordioso de Dios, su misericordia, en cuanto él mismo interiormente se transforma en el espíritu de tal amor hacia el prójimo. Basándonos en el modelo que es Cristo crucificado para nosotros, podemos con toda humildad manifestar misericordia a los demás, sabiendo que Él la recibe como demostrada a sí mismo. Cada vez que le dieron de beber un vaso a alguien, a mí me lo dieron. Cada vez que recibieron a alguien en su casa, a mí me recibieron. Cada vez que visitaron un preso, a mí me visitaron, dice el Señor. Mateo 25. La auténtica misericordia es, por decirlo así, la fuente más profunda de la justicia. La fuente más profunda de la justicia. Solo ella es capaz de restituir al hombre a sí mismo. La igualdad introducida mediante la justicia se limita, sin embargo, al ámbito de los bienes objetivos y extrínsecos, mientras el amor y la misericordia logran que los hombres se encuentren entre sí, en ese valor que es el mismo hombre, con la dignidad que le es propia. El amor misericordioso es sumamente indispensable entre aquellos que están más cercanos, entre los esposos, entre padres e hijos, entre amigos. Es también indispensable en la educación y en la pastoral. El mundo de los hombres puede hacerse cada vez más humano únicamente si introducimos en el ámbito pluriforme de las relaciones humanas y sociales, junto con la justicia, el amor misericordioso que constituye el mensaje mesiánico del Evangelio. El perdón atestigua que el mundo está presente, que en el mundo está presente el amor más fuerte que el pecado. El perdón atestigua que en el mundo está presente el amor más fuerte que el pecado.
El perdón es además la condición fundamental de la reconciliación, no solo en la relación de Dios con el hombre, sino también en las recíprocas relaciones entre los hombres. La Iglesia considera justamente como propio deber, como finalidad de la propia misión, custodiar la autenticidad del perdón, tanto en la vida y en el comportamiento, como en la educación y en la pastoral. Ella no la protege de otro modo más que custodiando la fuente. Esto es el misterio de la misericordia de Dios mismo, revelado en Jesucristo. La Iglesia cuida este mensaje del perdón, este perdón divino, esta gracia, y lo custodia, lo cuida. Perdón, Martín, vos hablaste de cuidar la autenticidad del perdón. Sí, sí, le voy a repetirlo, Telma. Dale. La Iglesia considera justamente como propios deber, como finalidad de la propia misión, custodiar la autenticidad del perdón, tanto en la vida y en el comportamiento como en la educación y en la pastoral. Ella no la protege de otro modo más que custodiando la fuente, esto es, el misterio de la misericordia de Dios mismo, revelado en Jesucristo. Y ahora termina el documento con un apartado que se llama Oración de la Iglesia de nuestros tiempos. La Iglesia recurre a la misericordia divina. En ningún momento y en ningún periodo histórico, especialmente en una época tan crítica como la nuestra, la Iglesia puede olvidar la oración, que es un grito a la misericordia de Dios. O sea, la Iglesia no puede olvidar la oración, que es un grito a la misericordia de Dios ante las múltiples formas del mal que pesan sobre la humanidad y la amenazan. La Iglesia, que siguiendo el ejemplo de María, trata de ser también madre de los hombres en Dios, exprese en esta plegaria su materna solicitud. Exprese en esta plegaria su materna solicitud y al mismo tiempo su amor confiado del que nace la más ardiente necesidad de la oración. La Iglesia también es madre como María, entonces siguiendo los pasos de María, que la Iglesia exprese en esta oración, en esta plegaria, su materna solicitud, orando por las necesidades del mundo. Bueno, ahí terminamos la carta encíclica de Juan Pablo II, Dios rico en misericordia. Como ven, es para meditar mucho más. Me quedó muy fuerte eso de que el amor de Dios, que es lo más profundo en Dios, cuando se encuentra con la debilidad del ser humano, es amor de misericordia. Esa es la misericordia de Dios. El amor de Dios que se abaja. Tanto se abajó que en Cristo Jesús, que es Dios, murió por nosotros en la cruz. Y Dios Padre lo consoló a Cristo, resucitándole para gloria eterna.
Bueno, ahora vamos a nuestra amiga Faustina, ¿eh? Como siempre tengo un montón de numeritos, pero subrayo algunos para poder hablar de este diario tan rico. Quiero hablarles, espero que les parezca bien, en el día de hoy, sobre la voluntad divina, la voluntad de Dios, en el diario de Faustina. Y si hay tiempo, sobre la unión con Dios. Porque la otra vez Faustina nos enseñó que entre todas las virtudes, la virtud que es principal es hacer la voluntad de Dios. Y le decía Jesús a Faustina, pocos hacen esa voluntad de Dios. Y esa voluntad, hacer la voluntad de Dios, es lo que glorifica a Dios, más que nada. Por eso busqué ahora voluntad de Dios y unión con Dios, como que a ver si nos da el tiempo para esto. Sobre la voluntad de Dios en el diario de Faustina, empezando por los comienzos del diario, ¿no es cierto? Dice así, ahora habla Faustina y después va a hablar un poquito Jesús también, ¿eh? Al día siguiente, a primera hora, regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra. Durante una oí estas palabras: ve a hablar con este sacerdote y dile todo, y él te dirá lo que debes hacer en adelante. Terminada la Santa Misa, fui a la sacristía y conté todo lo que había ocurrido en mi alma y pedí que me indicara en qué convento debía estar. Bien al comienzo. Volví a la celda, un poquito más adelante. Volví a la celda. Las hermanas estaban ya acostadas y la luz apagada. Llena de angustia y descontento, entré en la celda. No sabía qué hacer conmigo. Me tiré al suelo y empecé a rezar con fervor para conocer la voluntad de Dios. En todas partes había un silencio como en el tabernáculo. Todas las hermanas, como las hostias blancas, descansan encerradas en el cáliz de Jesús, y solamente desde mi celda Dios oye el gemido de mi alma. No sabía que después de las 9, sin autorización, no estaba permitido rezar en las celdas. Después de un momento, en mi celda se hizo luz y en la cortina vi el rostro muy dolorido del Señor Jesús. Había llagas abiertas en todo el rostro y 2 grandes lágrimas caían en la sobrecama. Sin saber lo que todo eso significaba, pregunté a Jesús: Jesús, ¿quién te ha causado tanto dolor? Y Jesús contestó: tú me vas a herir dolorosamente si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. Pedí perdón al Señor Jesús e inmediatamente cambié la decisión que había tomado.
Al día siguiente fue día de confesión. Conté todo lo que había ocurrido en mi alma y el confesor me contestó que había en ello una clara voluntad de Dios, que debía quedarme en esta congregación y que ni siquiera podía pensar en otro convento. A partir de aquel momento me siento siempre feliz y contenta. A partir de aquel momento me siento siempre feliz y contenta. Un poquito más adelante. El año 1929, Faustina nació en 1905, así que tenía 24 años ahí. El año 1929, una vez, durante la Santa Misa, sentí la cercanía de Dios de un modo muy particular, a pesar de que me defendía de Dios y le daba la espalda. A veces rehuía de Dios porque no quería ser víctima del espíritu maligno, dado que más de una vez me habían dicho que lo era. Esta incertidumbre duró mucho tiempo. Durante la Santa Misa, antes de la Santa Comunión, tuvo lugar la renovación de los votos. Al levantarnos de los reclinatorios, empezamos a repetir la fórmula de los votos y de repente el Señor Jesús se puso a mi lado, vestido con una túnica blanca, ceñido con un cinturón de oro y me dijo: te concedo el amor eterno para que tu pureza sea intacta y para confirmar que nunca experimentarás tentaciones impuras. Jesús se quitó el cinturón de oro y ciñó con él mis caderas. Desde entonces no experimento ninguna turbaciones contrarias a la virtud, ni en el corazón ni en la mente. Después comprendí que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para mí, ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. A partir de aquel momento tengo mayor devoción a la Madre de Dios. Ella me ha enseñado a amar interiormente a Dios y cómo cumplir su santa voluntad en todo. María, tú eres la alegría porque por medio de ti Dios descendió a la tierra y a mi corazón. Ahora, bastante más adelante en el convento, bastante más adelante. Siempre sobre la voluntad de Dios. Una vez oí estas palabras: deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma. Comencé a meditar estas palabras que llegaron hasta lo más profundo de mi corazón. Aquel día había confesión de la comunidad. Cuando fui a confesarme, después de acusarme de los pecados, el sacerdote me repitió las palabras que antes me había dicho el Señor. Deseo que vivas según mi voluntad en los más secretos rincones de tu alma. El sacerdote me dijo estas palabras profundas:
Hay 3 grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en estatutos de la observancia exterior. El segundo grado consiste en que el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple. El tercer grado es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella, y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Y me dijo este sacerdote que yo estaba en el segundo grado del cumplimiento de la voluntad de Dios y que no tenía todavía el tercer grado del cumplimiento de la voluntad de Dios. No obstante, debía empeñarme para cumplir ese tercer grado de la divina voluntad. Esas palabras penetraron mi alma por completo. Veo claramente que muchas veces Dios da a conocer al sacerdote lo que pasa en el fondo de mi alma. Eso no me sorprende nada, más bien agradezco al Señor que tiene a estos elegidos. Voy a volver a leer el tercer grado de obediencia, de hacer la voluntad de Dios. El tercer grado es aquel en que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella, y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Otro número. Esto es 1935, o sea que tenía 30 años Faustina. 5 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de la Misericordia. Me preparé para esta fiesta con mayor fervor que en los años anteriores. En la mañana de ese día experimenté la lucha interior al pensar que debía abandonar esta congregación que goza de la protección especial de María. En esta lucha transcurrió la meditación. La primera Santa Misa durante la segunda Santa Misa rezaba a la Santísima Madre, diciéndole que me es difícil separarme de la congregación que está bajo tu protección especial, oh María. Entonces vi a la Santísima Virgen, indeciblemente bella, que se acercó a mí del altar a mi reclinatorio y me abrazó y me dijo estas palabras: soy madre de todos, gracias a la insondable misericordia de Dios. El alma más querida para mí es aquella que cumple fielmente la voluntad de Dios. Me dio a entender que cumplo fielmente todos los deseos de Dios, y así he encontrado la gracia ante sus ojos. Sé valiente, no tengas miedo de los obstáculos engañosos, sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo y de este modo vencerás. Sino que contempla atentamente la pasión de mi Hijo y de este modo vencerás. Pasamos más adelante en la vida de Faustina en el convento.
La confesión trimestral. El padre Bukowski, cuando una fuerza interior me apremió nuevamente a que no aplazara más esta causa, no encontrando paz, dije al confesor, padre Bukowski, que ya no podía esperar más tiempo. El padre me contestó, hermana, es una ilusión. El Señor Jesús no puede exigir esto. Usted tiene los votos perpetuos. Todo esto es una ilusión. Usted, hermana, está inventando alguna herejía. Y me gritaba en alta voz. Pregunté si todo era ilusión. Me contestó que todo. Y entonces, ¿cómo debo comportarme? Dígame, por favor. Pues usted, hermana, no debe seguir ninguna inspiración. Debe distraerse y no hacer caso de lo que oiga en el alma. Tratar de cumplir bien sus deberes exteriores y no pensar más nada de estas cosas. Vivir en una continua distracción. Contesté, está bien, porque hasta ahora me he guiado por mi propia conciencia, pero ahora si usted, padre, me ordena no hacer caso a mi propio interior, no lo haré. Y dijo, si el Señor Jesús vuelve a decirle algo, dígamelo, pero usted, hermana, no debe hacerlo. Contesté, está bien, trataré de ser obediente. No sé de dónde le vino al padre tanta severidad. Y sigue diciendo, cuando me alejé del confesionario, todo un enredo de pensamientos oprimió mi alma. ¿Para qué ser sincera? Al fin de cuentas, lo que había dicho no eran pecados, pues no estaba obligada a hablar de eso al confesor. Y también, oh, qué bueno, es no necesitar más de hacer caso a mi interior, con tal que vayan bien las cosas por fuera. Ahora no tengo más necesidad de hacer caso a nada ni seguir estas voces interiores, que a veces me cuestan muchas humillaciones. Ahora seré ya libre. Pero a su vez, un extraño dolor estrechó mi alma. Entonces no puedo relacionarme con aquel a quien anhelo tan ardientemente, con aquel que es toda la fuerza de mi alma. Comencé a gritar, ¿a quién iré, oh Jesús? Pero desde el momento de la prohibición del confesor, una inmensa oscuridad cayó en mi alma. Tengo miedo de escuchar alguna voz dentro de mí para no infringir así la prohibición del confesor, pero por otra parte, me muero de la nostalgia de Dios. Mi interior desgarrado, no teniendo mi propia voluntad, me he confiado totalmente a Dios. Esto sucedió el miércoles santo. El sufrimiento aumentó todavía más el jueves santo. Cuando vine a la meditación, entré en una especie de agonía. No sentía la presencia de Dios, sino que toda la justicia de Dios pesó sobre mí. Me vi casi destruida por los pecados del mundo. Satanás comenzó a burlarse de mí. ¿Ves? Ahora ya no te ocuparás de las almas. Mira, qué recompensa tienes. Nadie te va a creer que esto lo quiere Jesús. Mira cómo sufres ahora y lo que vas a sufrir todavía. Después de todo, el confesor te ha libertado de todo esto. Ahora ya puedo vivir según mi parecer, con tal que todo vaya bien por fuera. Estos pensamientos terribles me atormentaron durante una hora entera. Cuando se acercaba a la Santa Misa, un dolor estrujó mi corazón. ¿Debo salir de la congregación
y dado que el Padre me dijo que era una herejía, ¿debo separarme de la iglesia? Grité al Señor con voz interior y dolorida, Jesús, sálvame. Sin embargo, ni un rayo de luz entró en mi alma y sentí que las fuerzas me abandonaban, como si sucediera la separación del cuerpo con respecto al alma. Me someto a la voluntad de Dios y repito, se haga de mí, oh Dios, lo que has decidido. Ahora en mí ya no hay nada mío. De súbito me inundó la presencia de Dios y me compenetró totalmente hasta la médula de los huesos. Era el momento de la Santa Comunión. Un instante después de la Santa Comunión, perdí el conocimiento de todo lo que me rodeaba y de dónde estaba. Perdón si es un poco largo. Entonces vi a Jesús, así como está pintado en la imagen, y me dijo, dile al confesor que esta obra es mía y me sirvo de ti como de un miserable instrumento. Y dije, Jesús, yo no puedo hacer nada de lo que me ordenas, ya que el confesor me dijo que todo esto es una ilusión y que no puedo seguir tus órdenes. Yo no haré nada de lo que ahora me recomendarás. Perdóname, Señor. A mí no me está permitido nada. Yo tengo que ser obediente al confesor. Jesús, te pido muchísimo perdón. Tú sabes cuánto sufrió por esta razón, pero ¿qué hacer, Jesús? El confesor me ha prohibido seguir tus órdenes. Jesús escuchaba amablemente y con satisfacción mi argumentación y mis lamentos. Yo pensé que esto ofendería mucho a Jesús y al contrario, Jesús estaba contento y me dijo amablemente, relata siempre al confesor todo lo que yo te recomiendo y lo que te digo y haz solamente aquello para lo cual recibirás el permiso. No te perturbes ni tengas miedo de nada. Yo estoy contigo. Mi alma se llenó de gozo y desaparecieron todos los pensamientos que la atormentaban, mientras entraron en el alma la certeza y la valentía. Bueno, esta es una prueba muy grande que vivió Faustina, ¿no es cierto? Pero sabemos que después, gracias a Dios y a la obediencia de Faustina, todo salió adelante, ¿no? Pero esta fue una prueba muy grande que pasó Faustina. En esa misma semana escribe esto. La Santa Misa de la Resurrección, de esa Semana Santa. La Santa Misa de la Resurrección. Cuando entré en la capilla, mi espíritu se sumergió en Dios, en su único tesoro. Su presencia me inundó. Oh Jesús mío, Maestro y Director espiritual, fortifícame, ilumíname en estos momentos difíciles de mi vida. No espero ayuda de parte de los hombres. En ti está toda mi esperanza. Siento que estoy sola frente a tus deseos, Señor. A pesar de los temores y la aversión de la naturaleza, cumplo tu santa voluntad y deseo cumplirla con máxima fidelidad en toda mi vida y en la hora de la muerte. Oh Jesús, contigo puedo todo. Haz de mí lo que te agrade. Dame solamente tu corazón misericordioso y será suficiente para mí. Oh Jesús y Señor mío, ayuda para que se haga de mí lo que has establecido antes de los siglos. Estoy lista para cada señal de tu santa voluntad. Concede luz a mi mente para que pueda conocer cuál es
tu santa voluntad. Oh Dios, que penetras mi alma, tú sabes que no deseo nada más sino tu gloria. Oh voluntad divina, deleite de mi corazón, alimento de mi alma, luz de mi intelecto, fuerza toda poderosa de mi voluntad, ya que cuando me uno a tu voluntad, Señor, entonces tu potencia obra a través de mí, ocupando el lugar de mi débil voluntad. Todos los días trato de cumplir los deseos de Dios. A una palabra presto atención y de esta palabra siempre dependo. Y esta palabra es todo para mí. Por ella vivo y por ella muero. Y esta es la voluntad de Dios. Ella es mi alimento cotidiano. Toda mi alma está atenta para escuchar los deseos de Dios. Cumplo siempre lo que Dios quiere de mí, a pesar de que alguna vez mi naturaleza tiemble y siente que su grandeza supera mis fuerzas. Sé bien lo que soy por mí misma, pero sé también lo que es la gracia de Dios que me sostiene. Bueno, si me permiten, dos números más. Les quiero leer dos números más de más adelante del diario de Faustina, mucho más adelante. Ya pasaron estas pruebas que sufrió pobre Faustina. Esto más adelante, otra experiencia en el diario de Faustina. Cuando fui a confesarme, no sabía ni siquiera cómo hacerlo. Sin embargo, el sacerdote enseguida se dio cuenta del estado de mi alma y me dijo, a pesar de todo, se salvará. Está en un buen camino, pero Dios puede no devolver la luz anterior. Dios puede dejar su alma en estas tinieblas y en este oscurecimiento hasta la muerte. No obstante, sométase en todo a la voluntad de Dios. No obstante, sométase en todo a la voluntad de Dios. Sé bendito, oh Dios, por todo lo que me envías. Sin tu voluntad nada sucede bajo el sol. No logro penetrar tus misterios respecto a mí, pero acerco los labios al cáliz que me es dado. Bueno, como pasó mucho tiempo